simiente del maligno dentro de usted, porque ya Dios así lo decidió. Y tampoco usted puede traer la simiente de Cristo dentro de usted, porque ya Dios así lo decidió. Todos tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Todos hemos escuchado sobre esto. Muchas veces yo he escuchado en enseñanza que la gente dice, no, el cristiano no tiene libre albedrío. Claro, ya no lo tenemos por decisión propia, porque dijo el apóstol Pablo que nos hemos hecho esclavos de Cristo. Bueno, él dijo que él se hizo esclavo de Cristo, a lo cual yo comparto su pensamiento y lo adquiero para mí mismo también. O sea, yo me hago esclavo de él y acato todas sus órdenes por voluntad propia. Amén. Él no me obliga a obedecerlo, él no me obliga a seguir sus mandatos, pero yo por mi voluntad he accedido a hacerlo. Por ende, la simiente de él ha posado dentro de mí y de cada uno de ustedes que lo han decidido de la misma manera. Amén. Entonces, asimismo, es la simiente del maligno. El que decide hacer las obras, obviamente, del ya mencionado, es el que tiene su simiente. Amén. El que decide manejarse como él se maneja, hacer lo que él hace y dejarse también incentivar, ¿verdad?, por la maldad que pues el enemigo promociona, por decirlo de esa forma. Y vemos en el versículo 1 que dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dice, y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, Caín no fue engendrado en el vientre de Eva por voluntad del maligno ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de ¿quién? De Jehová. Y esto nos deja claro que obviamente Caín no era malo desde su vientre. O sea que Caín no fue engendrado con una simiente ya del maligno. Y esto lo vemos en la historia relatada. Dice después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Quiere decir que a Caín se le enseñó cómo se debía agradar a Jehová, qué cosas le gustaban y qué cosas no le gustaban a Jehová. Porque si Adán no le hubiese enseñado, creo que Caín nunca hubiese traído una ofrenda a Jehová, ¿no? Si a alguien no se le enseña lo que a Jehová le gusta, obviamente no lo va a practicar. Pero entonces él trae ofrenda pasando el tiempo de lo que labraba de la tierra. Quiere decir que él quería agradar a Jehová, quiere decir que él conocía de Jehová y se le había enseñado de Jehová, ¿verdad? Entonces vemos que la simiente del enemigo no estaba dentro de él desde que nació o desde que fue engendrado, porque aquí está haciendo obras pues que prácticamente parecen buenas, ¿no? Que se hacían para agradar al Señor. Se le traía ofrendas, se le presentaba holocaustos, sacrificios y tales cosas, ¿no? Que esto lo vemos también en Job, sin haber una ley estipulada. Ellos lo hacían para agradar a Jehová porque había trascendido de generación en generación. Entonces dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero aquí mire, desde aquí empieza cómo se manifiesta la simiente del maligno y cómo cada quien decide obtener esa simiente, ¿no? Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dos cosas que denotar: primero miró a Abel y luego miró a su ofrenda, y dice que miró con agrado a Abel. ¿Por qué? Porque el corazón de Abel estaba dispuesto a darle lo mejor a Dios. Abel dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas y trajo lo más gordo de sus ovejas. Mientras que Caín trajo nomás de lo que él labraba de la tierra. Él no buscó lo mejor. Vemos dos corazones bastante diferentes. Pero vemos que quien primero trajo su ofrenda fue Caín. Pero él decidió no darle lo mejor a Dios. Entonces la decisión es personal de cada quien. ¿Qué le queremos dar a Dios o qué no le queremos dar a Dios? Ahora, ¿cuál es la ofrenda que usted y yo le podemos dar a Dios? ¿Cuál es ese olor grato que usted y yo le podemos dar a Dios día con día? Es haciendo lo que a Él le agrada. Amén. Es dándole lo mejor de nuestra vida a Dios. ¿Cómo? En obediencia. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor nos permite que se nos sea revelado por las mismas palabras de Jesucristo, que dijo: obediencia quiero y no sacrificio. Porque pues muchas veces se cree que por ayunar mucho, que por orar mucho, ¿me entiendes?, y por servir mucho en la obra, estamos agradando a Dios. Cuando tal vez, ¿me entienden?, nuestro corazón es para que los demás nos vean o para creernos superiores a los demás. Entonces, las personas que tal vez se ven que se hacen poco, que tal vez se ven que no trabajan mucho en la obra,
¿Me entiende? O parecen personas que no son muy santas, por decirlo de esa manera, le están dando una ofrenda mejor al Señor. Porque están dando lo mejor de ellos para ser obedientes al Señor. Tal vez no ayunan mucho, tal vez no oran mucho, tal vez no estudian mucho la Biblia, pero le están dando lo mejor a Dios, lo más que ellos pueden en serle obedientes. No conforme a lo que creen, sino que en obediencia, o claro dice el verso, obediencia quiero. Y esto solo se hace viviendo la palabra del Señor. Amén. Entonces vemos que cada quien decide qué es lo que le va a dar al Señor. Amén. Ahora vamos más abajo, dice. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice entonces, Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La primera cualidad de las personas que tienen la simiente del maligno, y esto aquí yo lo traigo todo escrito, dice: las personas que portan la simiente del maligno son envidiosos. Es una de las primeras cualidades, o sea, es lo primero que vemos en Caín, que se manifiesta cuando a Abel el Señor lo ve con agrado, obviamente lo exalta, porque para que Caín se diera cuenta que los ojos de Jehová estaban viendo con agrado a Abel, literalmente tenía que ver una exaltación física, que se notara que Jehová lo estaba poniendo en grande, que él había caído en gracia delante de Dios, porque obviamente Caín no podía ver los ojos de Jehová. Si analizamos nosotros, o sea, Caín no está viendo los ojos de Jehová. Ningún hombre tiene acceso para ver a Jehová. Es más, Dios es espíritu, Dios no tiene ojos. Amén. Ahora, ¿cómo ve? Eso lo podemos ver en otra ocasión, amén. Lo podemos hablar luego. Pero para que nos quedemos ahí en esa idea, que él no estaba viendo los ojos literales de Jehová viendo a Abel, sino que es como Abel era prosperado por Dios y como era puesto, ¿me entiende?, en alto por el mismo Dios, por el corazón que él tenía. Y esto levantó envidia en Caín. Amén. O sea, la gente que tiene esta simiente va a envidiar lo que el otro tiene porque cree que él se lo merece, o porque cree que pues él también merecía lo mismo que aquel, o tal vez no quiera estar en la misma posición, por decir, siendo iguales, o tal vez otros quieren tenerlo por debajo. O sea, no me importa que tú lo tengas, pero si yo lo tengo está bien, para que me entienda, para explicarme mejor. Amén. Y otros tal vez van a querer, no, yo quiero que tú no lo tengas, pero yo sí tenerlo. ¿Me entiendes? O sea, que Dios me ponga a mí en ese lugar porque tú no te lo mereces. ¿Usted me está entendiendo? Entonces de ahí nace la envidia. De ahí nace, ¿verdad? Los celos. Aquí traigo una pequeña explicación de lo que es la envidia. Dice, ¿qué es la envidia? Una simple definición de envidia es querer lo que pertenece a otro. Una descripción más completa de la envidia es un anhelo, oiga bien, rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los logros o el éxito de otra persona. La envidia también te lleva a tener celos profundos y destructivos hacia los demás. Envidiar, amargarse, volverse resentido debido al éxito de otra persona. Así que esta es una de las cualidades de las personas que tienen la simiente del maligno. Amén. Toda persona que obra mal va a ser una persona envidiosa. Toda persona, mi amado, que no tiene la simiente de Cristo, sino del maligno, va a envidiar lo que otro tiene porque cree, porque piensa que él se lo merece más. Y pues obviamente son personas rencorosas, como ya hemos leído. Son personas que pues son lastimosamente amargas, por decirlo de esta manera, cuando ven a otros ser prosperados o cuando ven a otros ser exaltados por Dios. Y no tan solo materialmente, porque en el mundo esto se mueve muchísimo, usted sabe. Pero recuerden que nosotros estamos en el ámbito espiritual. Nosotros estamos aquí de cómo Dios levanta a unos y deja a otros pequeños. De cómo Dios exalta a unos y deja a otros ahí pequeñitos. ¿Me entiendes? Tal vez gente que tiene anhelo de tener grandes ministerios o de tener grandes dones, o por decirlo de esta manera, de ser usados por Dios, pero tienen años dentro de la congregación y no son usados por Dios. Pero llega otro que viene empezando, 1 o 2 añitos, y Dios lo empieza a sacar, Dios lo empieza a usar en grandes dones, o en los dones, mejor dicho, del Espíritu Santo, porque Dios es más grande que otro, todos son dones del Espíritu Santo. Entonces Dios lo pone, por decirlo de esta manera, en la palestra, o sea, a la vista pública, que todos saben que esa persona, ¿me entiende?, que es usada por Dios, tiene gracia por Dios, y aquel que tiene años anhelando esto dentro de la congregación, pues
le pueden hacer envidia. Porque dice, yo tengo tantos años aquí, que a Caín le pudo haber pasado, pero yo soy el mayor. Yo fui concebido por voluntad de Jehová, que fue lo que dijo la mamá cuando lo adquirió en su vientre. ¿Me entiende? O sea, yo le traje también sacrificio, le traje ofrenda de lo que yo labro, y él le trajo ovejas de lo que él hace. Entonces, ¿por qué a él lo ve con bien y a mí no? Porque es la manera de cómo tú entregas. Aquel estaba entregando lo mejor y él estaba entregando de cualquier cosa. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, aquí nace lo que es la envidia. Son cosas de las cuales obviamente nosotros nos tenemos que cuidar como siervos del Señor, como hijos del Señor, porque obviamente nosotros no somos llamados a ser envidiosos. Amén. Solo voy a denotar casi más la simiente del maligno, porque son demasiados versos y no pude como traer, ¿verdad?, los versos específicos para denotar la simiente de Cristo. ¿Por qué quise traer más la simiente del maligno especificada que la simiente de Cristo? Porque creo que nosotros somos muy inteligentes y al ver lo que es lo malo, pues sabemos que lo contrario es lo bueno, ¿no? Y muchas veces se presenta lo bueno, pero como que lo malo lo adquirimos más rápido, dando cuenta lo que es. Lo bueno cuesta más consumirlo, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que en el capítulo 13 de Corintios dice claro, la carta a los Corintios, el apóstol Pablo diciendo que el amor no es envidioso. El amor no tiene envidia. Es más, dice que el amor no busca lo suyo. Dice que el amor no se irrita, que fueron las cosas que Caín cometió. Y recuerda que nosotros somos llamados a amarnos los unos a los otros. Entonces, aquí marcamos la diferencia del que tiene la simiente de Cristo y el que tiene la simiente del maligno. Amén. Sigue diciendo en el verso 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, dice, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahora, la palabra ensañar, oiga lo que significa. Significa casi lo mismo que envidia. Son casi significados bastante similares, dice. Es de la palabra hebrea hará, que significa brillar o calentarse. Figuradamente, por lo general, arder de cólera o celos. Dice celos, airarse, alterarse, apesumbrar, arder, enardecer, encender, encolerizar, enojarse, ensañar, entristecer, indignar y inflamar. Ahora, hay otra connotación que significa también arder, secarse, derretirse y consumir. Vemos aquí que entonces todo lo que es ensañarse con envidia es casi todo similar. La envidia es un celo ardiente dentro del corazón del hombre por lo que el otro posee. Y ese celo obviamente lo lleva a enojarse contra Dios, contra el hermano también, y contra aquello, ¿me entiende?, que pues aquel tiene. Y esto nosotros lo vemos lastimosamente mucho en el pueblo del Señor. Ahora, vamos a ver más adelante cómo la gente, ¿verdad?, que tiene la simiente del maligno encubre esto, porque no todos lo dan a denotar, o sea, que sea visible, que yo lo vea y diga, espérate, ese me odia, ahora que me vean. No, muchas personas lo ocultan y lo saben ocultar muy bien. Y son de las cosas que muchas veces nosotros podemos confundirnos. Muchas veces podemos decir, yo no me enojo que Dios lo tenga ahí a él o a ella, pero es que lo otro, hay que tener cuidado con esa clase de sentimientos. ¿Me entiendes? Pero es que este es así, no merece estar ahí, o que tal vez esto, ¿me entiendes? Son cosas que tenemos que cuidarnos, porque entonces ahí puede estar naciendo la envidia hacia esa persona y la simiente del enemigo puede llegar a entrar a nosotros sin darnos cuenta. Y ya con la simiente adentro vamos a adoptar esa conducta creyendo que estamos en la conducta correcta cuando estamos en una conducta dirigida ya por el maligno. Amén. Entonces dice, verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, le dice primero, si bien hicieres. Y luego le abre una pregunta y le dice, no serás enaltecido. Cierra la pregunta. O sea, le está diciendo, si tú haces lo mismo que tu hermano, ¿no crees que te voy a enaltecer como lo estoy haciendo con él? En otras palabras, ¿verdad? Ahora, si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Ahora, tú decides, el pecado está ahí. Le dice, con todo esto, aunque el pecado esté a la puerta acechándote, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, a ti te será sujeto el deseo de tomar el pecado que te está acechando o de dejarlo ir. O sea, lo que hablábamos al principio, la decisión es tuya si no quieres hacer bien y tomar el pecado, o si quieres hacer bien para que yo
te enaltezca como he enaltecido a mi siervo Abel. Es lo que le está diciendo el Señor a Caín en este momento. Aleluya. Vamos a leer unos versos bíblicos, que aquí traigo mucha Biblia hoy, que de aquí para allá, yo solo quería dar introducción, ¿verdad? Y de aquí para allá hoy puros versos bíblicos, para que nosotros, ¿verdad?, vayamos ahí viendo en la palabra del Señor cómo solito se define la simiente del maligno y la simiente de Cristo. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 3. Perdón, capítulo 27, verso 3. De ahí vamos a empezar a leer. Aleluya. Amén. Trataré de no explicar mucho, sino solo ir pasando los versos, porque son bien claros realmente. Amén, aleluya. Aleluya. Si usted quiere anotar, puede anotarlo. Amén. Y usted sabe, y si alguno quiere la enseñanza, me la pide y yo se la paso después, que aquí la tengo toda registrada. Amén. Porque la verdad esto es muy importante, mi amado. De verdad esto debemos Amén. cuidarlo. Amén. Capítulo 27, hermanito. Amén. 27, verso 3. Amén. Realmente créame, muchas veces cuando yo pues estaba preparando ahorita la enseñanza, yo me daba cuenta y digo, espérate, muchas veces nosotros tenemos descuido y cosas de estas entran a nuestro corazón y para nosotros quizás pensamos que es normal, pero la simiente del maligno se puede estar introduciendo, pues son semillas que el maligno va sembrando y sembrando. Cuando se germinan es peligroso, porque la simiente de Cristo puede salir de nuestra vida. Oiga lo que dice: pesada es la piedra y la arena pesa. Todos estamos ahí, capítulo 27, verso 3, ¿verdad? Amén. Ok. Pesada es la piedra y la arena pesa, dice. Mas la ira del necio es más pesada que ambas. Y esta necedad nosotros la vemos en Caín. Se le está diciendo, tú serás enaltecido si lo haces bien. Pero si no lo haces bien, pues ahí está el pecado, tómalo si tú quieres. Y sabemos cuál fue la decisión de Caín, ¿no? Entonces dice que es más pesada la ira del necio. Él se enardeció por medio de ¿qué? De la envidia. Y eso lo explica el verso 4. Dice: cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Oígase bien qué palabra tan fuerte. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, nadie que deja crecer la envidia dentro de él podrá sostenerse ante ella. O sea, se va a inclinar al deseo de la envidia, a lo que la envidia lo lleve a hacer. Y esto es lo que pasó con Caín. Tanto que fue, invitó a su hermano y usted sabe, lo mató en el campo. ¿Por qué? Porque la envidia lo llevó a eso. No pudo sostenerse delante de la envidia, no pudo mantenerse firme para hacer el bien delante de la envidia, sino que la envidia lo inclinó a ellos porque había nacido dentro de su corazón. Cierto. Ahora bien, Aleluya. dice capítulo 14, verso 30 de Proverbios también. Gloria al Señor. Aquí vamos a ver otra cualidad de la envidia que nos denota algo terrible, mis amados, de verdad. O sea, tenemos que cuidarnos de que esa semilla envidiosa no entre dentro de nuestro corazón. Amén. Y recordemos, Cristo dijo en el Nuevo Testamento que del corazón vienen los malos pensamientos, y ahí incluye la envidia también. O sea, que del corazón nace, o sea, está la decisión nuestra si la dejamos, usted sabe, germinar o matamos esa envidia ahí dentro de nosotros. Amén. Entonces, Proverbio 14, verso 30, amén. Amén. Lo tenemos todo, ¿verdad? Amén. Dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Sabe usted por qué pone a la envidia como carcoma de los huesos? ¿Sabe usted lo que es la carcoma? Es lo que se come en la madera, esas larvitas así. Usted las ve inofensivas, así la envidia parece inofensiva. O sea, es un gusanito inofensivo que cuando usted lo aplasta se deshace. Pero ¿cómo hace la madera? De afuera la deja bonita, pero por dentro se la come completita. Y esto era lo que los fariseos tenían contra Cristo. Y eso lo vamos a leer ahorita más adelante, que es el verso que viene. Aleluya. Es carcoma a los huesos, o sea que la envidia te mata espiritualmente, o sea, te mata por dentro. Por dentro toda la vida la gente envidiosa va a andar llena de ira, llena de celos, llena de pleitos, llena de contienda. Y ahí tenemos los versos que los vamos a leer ahorita adelante. O sea, la envidia es peligrosísima, es sutil. O sea, el enemigo trabaja a través de la envidia de una manera poderosa, porque parece inofensiva, como le digo, y por fuera vamos a aparentar no estar tranquilos, como que nada pasa. Con el saquito le mando a Mauricio bien bonito, pero si deja crecer la envidia por dentro no tiene absolutamente nada de Cristo, Amén. sino la simiente del maligno. Es peligrosísimo la envidia, mis amados. Cuidémonos de eso. Amén. Aleluya. Dice ahora, el verso 15, ahora bien. Perdón. Tenía Proverbios 14:30, ¿verdad? Leí el verso. Ok, vamos aquí ahora. En Mateo capítulo 27, Amén. verso 15. Ahora sí, verso 15. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya.
Señor. Aleluya. Espero que el tiempo me dé, mi amado. La verdad, esta enseñanza me encantaría que la recibieran todas y que puedan consumir, pues, o sea, cada verso bíblico, pues, me entiendo que de verdad, para mí es algo muy importante en nuestra vida, porque recuerden que la simiente de Cristo debe prevalecer dentro de nosotros. Porque si no está la simiente de Cristo, pues no entraremos al reino. Ustedes saben, vamos a tener cerradas las puertas del reino para que nosotros lleguemos ahí. Aleluya. Tenemos 27:15, ¿verdad? Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, fíjase bien. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Oiga bien, los impíos veían a Cristo justo, pero los sacerdotes, que ahorita lo vamos a leer más adelante, el verso 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese Muerte. santo Dios. ¿Por causa de qué? Dice en el versículo 18. Envidia. Porque por envidia lo estaban entregando. Y el impío lo sabía. Imagínese usted. Pero los que profesaban la ley, los que profesaban ser hijos de Dios, los que profesaban ser descendientes de Abraham, como estaban llenos de envidia por fuera, eran sacerdotes, pero por dentro eran hijos del diablo. ¿Me entiendes? O sea, es la verdad, porque lo están entregando para que lo maten por envidia. Así es, O sea, amén. tenían la simiente del maligno. O sea, en otras palabras, el tema es la simiente del maligno, la simiente de Cristo. O sea, los hijos de Cristo y los hijos del diablo. Porque el maligno es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y pues, obviamente, Cristo, ¿verdad?, es nuestro Padre. Aleluya. Amén. Entonces, dice el verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y todavía el gobernador les vuelve a decir. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. O sea, no tenían ellos ninguna acusación justa para poder crucificarlo. Pero por la envidia no les importaba. Estaban matando a un justo sin importarle. O sea que el envidioso no le va a importar si tú eres bueno delante de Dios o si tú eres malo delante de Dios. O sea, estas personas prefirieron al que causaba sedición en la nación de Israel. O sea, el sedicionista Barrabás. La sedición significa levantamiento, significa huelga y cosas así. Y prefirieron a ese corrupto que al justo, que a Cristo. ¿Por qué? Por causa de la envidia. Porque era un hombre respaldado por Dios. Porque era un hombre que era ungido por el Espíritu Santo de Dios. Hacía señales, milagros, prodigios. Y aún más que eso, la Biblia relata que él enseñaba como quien tenía autoridad. No como los escribas y fariseos que solo repetían y repetían la ley que ya estaba escrita. Entonces eso causó envidia dentro de ellos. La multitud lo seguía. Y a ellos no lo seguía la multitud. Entonces eso causó envidia dentro de ellos y no les importó hasta matarlo. Entonces eso fue lo mismo que hizo Caín. Lo mismito, vemos la misma simiente ahí. La simiente del maligno estaba dentro de ellos. Y eso lo vamos a ver más adelante, que el mismo Cristo se los confesó a ellos y les dijo que eran hijos de su padre el diablo. Pero eso va para otro punto. Amén. Ahora vámonos para Santiago 3, verso 13 en adelante. Gloria a Cristo. Son cualidades de los que tienen la simiente del maligno. Cualidades y actitudes, ¿verdad? Porque la cualidad es la envidia y la envidia te lleva a hacer muchas actitudes. Así es. ¿Verdad? Que es lo que he venido explicando. Amén. Santiago 3, verso 13. Amén. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y el que tiene temor a Jehová, Se aparta de ¿qué la- simiente tiene? La de Cristo. La de Cristo, ¿verdad? Ahora, la mansedumbre, ¿de qué es fruto? ¿De la carne es obra o es fruto del Espíritu Santo? Fruto del Y Espíritu. el que tiene un fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo tiene la simiente de
Cristo. Cristo, ok. Ahora dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esto lo vemos totalmente en Caín. Por no ser enaltecido, obviamente, él actuó por instinto y después se le metió el diablo y mató a su hermano, que fue el primer homicidio en toda la tierra, en la historia de la humanidad. Ahora, porque donde hay celos y contención, dice, allí hay perturbación y, oiga, toda obra perversa. ¿Recuerdan ustedes cuál uno de los sinónimos de la envidia? Son los celos. ¿Recuerdan ensañarse qué era? También tener celos ardientes, ¿verdad? Entonces dice el verso aquí que el que tiene celos y contención, que contención es contienda, es pleito, es división, que fue lo que hizo Caín con su hermano, que él contienda, ya se lo he explicado yo, ambición o pelear por una posición o un cargo de alto lugar, por decirlo de esa manera, porque no sé cómo explicarlo de otra forma, ¿verdad? Por una posición de estatura, por decirlo así. Entonces la ambición de la contienda es a eso, ¿me entienden? Entonces era lo que Caín estaba haciendo con Abel. Quería la posición que Abel tenía, que Jehová se la estaba dando, o sea, porque era enaltecido. El verso que leímos nos lo dice claro, ¿verdad? Que era enaltecido. Ahora, dice que el que tiene estos celos, o sea, esta envidia y esta contención en su corazón, allá hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perturbación, oiga lo que significa, viene del griego akatastasia, que significa inestabilidad. O sea que las personas que tienen la simiente del maligno van a ser personas inestables en el camino del Señor. Amén. ¿Me entiendes? Porque aquel anhelaba ser enaltecido, ¿por quién? Por Jehová. O sea, él quería, ¿me entiendes? O sea, agradar a Dios, que hasta le llevó ofrenda. Pero era una persona inestable por la simiente que él permitió que entrara dentro de su corazón. Ahora, inestabilidad, es decir, desorden, perturbación, oiga, sedición. Ya le expliqué lo que significa la palabra sedición, ¿verdad? Es levantarse en contra de una persona, en contra de qué sé yo, de la congregación, de lo que sea. En contra de los pastores, en contra de lo que sea. Tumulto, confusión y desorden. Pero esta palabra catastasia viene de la palabra acatastatos, que aquí lo define prácticamente y sencilla. Es una palabra inconstante de la forma más negativa. Oiga, es una persona inconstante, no porque es débil, sino de la forma más negativa, porque hay gente que es inconstante dentro de la iglesia por no poder vencer sus debilidades y siempre recurre al pecado, pero no es el pecado en el cual Caín decide caer, o las personas que tienen la simiente del maligno, sino de la forma más negativa, que es la forma que hemos venido explicando, ¿verdad? ¿Me entendieron esa parte? Amén. Eso significa la palabra perturbación. Entonces, lo que tienen la simiente del maligno tienen esta cualidad. Son inconstantes en el camino del Señor porque siempre andan anhelando lo que el otro tiene, están llenos de envidia por dentro, están en pleito y en contienda y están celosos de lo que el otro tiene. Y de estas personas hay muchas dentro de la iglesia del Señor. Cuando hablo dentro de la iglesia no es dentro del cuerpo, porque no pertenecen al cuerpo, porque no tienen la simiente, sino dentro de las congregaciones, para ser más específico, ¿verdad? Porque tiene la simiente del maligno, no está dentro del cuerpo de Cristo. O sea, entendamos esto, que las personas que tienen esta cualidad no son cristianos. Pueden aparentarlo, sí, pero recuerde que andan esa carcoma por dentro que los tiene como esa puerta podría estar podrida y por dentro presentándose en una puerta estable, pero realmente está inestable completamente, porque cuando yo le ponga la mano y me apoye en ella, se va a deshacer. Amén. ¿Entendió ahora? Amén. Termina el verso, dice, el verso 17, dice toda obra perversa, el 16, dice el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, que es todo lo que tiene la simiente de Cristo, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estos son los que tienen la simiente de Cristo. Ahora vamos a Eclesiastés 4:4 para terminar con este punto de la envidia. 4:4. Aquí el 4:4 de Eclesiastés define facilito por qué estas personas se llenan de envidia. Amén. O sea, a usted no les hace nada, pero lastimosamente como tienen la simiente del maligno, pues su envidia crece automáticamente dentro de ellos. Aleluya. Tenemos Eclesiastés 4:4. Amén. Dice,
He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué despierta la envidia en el hombre contra su prójimo? La excelencia de obras, que fue lo que hizo Abel. Y todos nosotros es lo que intentamos hacer día a día. Excelencia de obras para agradar a Dios. Y el que tiene la simiente del maligno, porque usted y yo queramos ser excelentes para Dios todos los días, nos van a tener envidia, lastimosamente. Vamos al siguiente punto. Las personas que tienen la simiente del maligno son hombres que engañan con astucia, muestran buena apariencia de piedad, pero matan a sus hermanos y son practicantes del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Aleluya. El segundo punto de estas personas que tienen la simiente del maligno, que son hombres que engañan con astucia. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Engañan con astucia y muestran buena apariencia de piedad, pero ellos matan a sus hermanos y son practicantes del pecado. Amén. Recuerde que ya toda esa viene de la raíz de la envidia, porque pues la envidia es la que deja la apariencia, pero está carcomiendo por dentro. Todos los puntos van bien enlazados con la envidia prácticamente. Ahora, Gloria a Cristo. lo tenemos todos. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, dice, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, los que ya hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Cristo dijo que era necesario nacer de nuevo, ¿para qué? Para ver o entrar al reino de los cielos. Entonces, si hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, por ende no practicamos el pecado. Pues son las personas que practican el pecado. La palabra practicar pues es una palabra que cuando usted es recurrente a tal cosa, o es un ejercicio que usted hace a diario. O sea, cuando los futbolistas pues tienen sus prácticas antes de cada partido, ¿no? Ellos practican el fútbol. Así es la gente que tiene la simiente del maligno. O sea, como dice el verso, son del diablo, que practican el pecado. O sea, no se quieren apartar de ahí, sino que día a día más bien se van ejercitando en el pecado. Y también no es una cosa específicamente, sino en todo lo que encierra pecado. Amén. Dice ahora el verso 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Oigan, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Simplemente porque él era un hombre justo delante de Dios y hacía obras justas delante de Dios. Pero Caín, sus obras eran malas. Por esta causa fue que le mató. Ahora, cuando leemos aquí en el capítulo 4, verso 8, dice, si usted quiere no vaya, solo quédese y escuche. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos ¿a dónde? Al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, no le especificó a qué iban a ir, simplemente lo engañó con su astucia. Hermanito, vamos tranquilos para el campo. Y como este hombre era un hombre justo, en su corazón obviamente de este hombre no había malicia, porque sus obras eran justas, como ya leímos en primera carta de Juan. Obviamente nunca se iba a imaginar que su hermano lo iba a querer matar en el campo. Amén. ¿Me entiende? Abel era un hombre inocente, tenía la simiente de Dios dentro de él. Pero Caín lo engaña con su astucia y obviamente fue y mató a su hermano. De la misma manera son la gente que tiene la simiente del maligno. O sea, se te presentan como buenos hermanos, te pueden hasta invitar a un café, te pueden hasta invitar a comer, te pueden hasta invitar a su casa, pero lastimosamente todo esto lo hacen con astucia, buscando ocasión para matarte. O sea, ¿cómo ahora se mata a la gente? Vamos a ver más adelante. Aquí dice en el verso 14, el verso 13: hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es
Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, dice que todo el que aborrece a su hermano, ¿qué es aborrecer? Es menospreciar, es mirar de menos, es mirar como basura, por decirlo, algo o a alguien. Estas personas son homicidas. O sea que con aborrecerlo lo está matando. Así de simple, porque el que aborrece no se queda callado, el que aborrece no se queda quieto, el que aborrece ejecuta lo que siente por dentro. Recuerde que leímos al principio que nadie puede sostenerse delante de la envidia, y eso fue lo que pasó con Caín. Y luego engañó con astucia a su hermano, se lo llevó para el campo, y obviamente como lo aborrecía, arremetió contra él. Lo mismito con nosotros, de la misma manera. O sea, nos aborrecen, arremeten en contra de nosotros. Obviamente puede ser con calumnia, obviamente puede ser con crítica, que eran los que decían de Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús los fariseos? Le levantaron calumnias diciendo que él blasfemaba contra la ley de Moisés, cuando no era así. Él predicaba la ley de Moisés, solo que de la forma correcta. Pero decían, ese no predica la ley de Moisés, ese blasfema contra la ley de Moisés. O sea, lo aborrecían, por ende lo terminaron matando físicamente. Ahora con nosotros es espiritualmente. Desde ahí ustedes están matando a su hermano, y dése cuenta que la simiente del maligno se puede ya ver introducido. Y bueno, como dijo el verso al principio, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del maligno. Entonces tenemos la oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos. Esto fue lo que también Jehová hizo con Caín. Cuando lo mató, lo llama y le dice, oiga, Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Y él respondió, no sé. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No se quiso arrepentir. Pero ¿tuvo la oportunidad o no tuvo la oportunidad? Porque por eso apareció el Hijo de Dios. Para que las obras del maligno sean deshechas. O sea que si la simiente del maligno logra entrar, tenemos la oportunidad de sacarla. Porque cuando le abrimos el corazón a Cristo, todo lo que es del diablo se tiene que ir de nuestra vida. Amén. Rotundamente. Nada del maligno puede quedar dentro de nosotros. Amén. Ahí sí que no vamos a decir que se quedó un poquito, no es mentira, se va todo completamente. Porque no pueden vivir dos simientes dentro de nosotros. De una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Amén. Ahora, el punto número 3, que es conforme a lo que acabo de leer. Dice, las personas que tienen la simiente del maligno son mentirosos, como la serpiente que se le apareció a Eva en el huerto del Edén. Y este es Satanás. Obviamente que el Señor lo reprenda. Amén. Ahora, allá en el punto anterior dije que con astucia engañaban, ¿verdad? Y terminan ¿qué? Matando a su hermano. Aquí solo expuse que son ¿qué? Mentirosos. O sea, personas que practican la mentira, que les gusta mentir, tal vez sin el propósito de matar. ¿Sí me está entendiendo? Pero esta también representa que hay simiente de ¿qué? Del maligno dentro de ellos. Ahora, en lo que vamos a leer, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo los fariseos también tenían esta misma cualidad. Vamos al capítulo 8 de Juan, del verso 39 en adelante. Y vemos que pues, en este verso vamos a ver que el padre de mentira es Satanás, que el Señor lo reprenda, que él es el dueño de la mentira. Por eso usted y yo no podemos andar mintiendo. Que mentirita blanca, no existe la mentirita blanca. Amén. Eso Aleluya. está erradicado del cristiano. Que no, que si no miento, no se puede. O sea, séale fiel a Dios hasta en eso. Seámosle, claramente. Dígole, séale poniendo, ¿verdad? Pero tenemos que serle fiel a Dios hasta en esas mentiritas blancas que muchas veces decimos hablar. La Biblia aquí nos dice quién es el padre de mentira. Amén. Por ende, usted y yo decidimos quién es nuestro papá. Vamos a leer aquí. Capítulo 8, verso 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Profesaban ser hijos de Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Obviamente, cada quien manifiesta las obras justas o las obras malas, como leímos anteriormente, ¿verdad? Pero ahora dice, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Vemos que también los que tienen la simiente del maligno profesan ser hijos de Dios, ¿verdad? Y se postulan como tal, y se rigen ahí, se quedan ahí,
siendo obstinados creyendo que realmente son hijos de Dios. Pero mire lo que dice más adelante. Cuando ellos le dicen que son hijos de Dios, entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, o sea, Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Esa es una pregunta. Y luego Él mismo le responde: porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, no entienden lo que yo hablo. Les pregunta: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo hablo? Él mismo le responde: porque no pueden escuchar mi palabra. O sea que todo el que no soporta escuchar la palabra del Señor, todo el que no puede escuchar la palabra del Señor para atesorarla en su corazón, por mucho que se les pongan, como Jesucristo lo está haciendo con los fariseos aquí, con los escribas, ese tiene la simiente del maligno. ¿Por qué? Porque obviamente Cristo exponía la palabra porque venía ¿de quién? De Dios. Todo el que predica la palabra y la expone tal y como está escrita y la practica como Cristo lo hacía, este viene de Dios, este tiene la simiente de Dios. Pero el que no soporta escucharlo o el que no puede escuchar esa palabra, obviamente no va a entender la palabra porque no puede escucharla. No sé si me expliqué en eso. Amén. Dice el verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, Cristo era severo y Cristo era un hombre directo y un hombre sincero. Cristo no andaba con hipocresía y no engañaba absolutamente a nadie. Él está hablando ¿con qué? Con la verdad. El verso anterior lo dice y el verso después de ahorita lo va a decir también. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cuándo? Metiéndose en Caín, matando a su hermano. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Está entendiendo? Cuando se habla mentira, ¿de quién estamos hablando? De lo de Satanás, de la simiente de Satanás. Porque él es padre de mentira. O sea, cuando se habla de mentira, de lo suyo se habla. No está hablando del Señor. Ahí no es que Dios me permite esto para que yo pueda hacer lo otro. Mentira. Eso es falso. Lastimosamente hemos caído todos en ese error. Todos en algún momento, por beneficio, por temor o por X razón. ¿Lo hemos hecho o no? Siendo sinceros, ¿verdad? Hoy vamos a hablar verdad aquí porque ya sabemos que la mentira es del diablo y no queremos ser sus hijos, ¿verdad? Ok. Entonces dice: cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí dice: porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, oiga, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Les pregunta: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no escuchan mis palabras. Y al final les explica por qué no le escuchan. Porque no son de Dios. Amén. El que escucha la palabra es porque es de Dios. Amén. El que la escucha obviamente y la acepta, ¿no? No el que muchas veces se sienta en una iglesia, la escucha y la desecha. Y dice: no, eso no es así. O no la acepta, no la retiene, no la quiere dejar introducir dentro de él. Ese no es de Dios. Y eso lo dijo ¿quién? El mismo Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? De quien somos discípulos y a quien debemos seguir tal y como Él anduvo en esta tierra. Ahora, vemos en los fariseos nosotros una persona que representan odio, ¿verdad? Una persona que representan rencor. Recuerde que la envidia y el ensañarse tiene todas estas cualidades: rencor, odio, amargura. Vámonos a capítulo 26 de Proverbios, verso 24. Ya se me entiende el tiempo y me falta todavía, no se alcanza, pero solo un punto me falta después de esto. Aleluya. Proverbios 26, 24. Aleluya. Lo tenemos, amén. Dice Proverbios 26, verso 24. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su oído se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Ahora, el odio dice que es disimulado. El que odia, lo disimula con los labios. Por eso le dije al principio, no todos lo van a hacer
como lo hizo Caín o como lo hicieron los fariseos. Hay personas que van a disimular con sus labios, o sea, con palabras vanas, con palabras lisonjeras, pero por dentro te están odiando. Pero por dentro están llenos de envidia, están enardecidos en tu contra. Porque tienen la simiente del enemigo dentro de ellos. ¿Qué dice el verso 25? Cuando hablare amigablemente, no le creas. ¿A cuáles personas? A las personas que tienen todas las cualidades que hemos venido viendo. Amén. O sea, si nos dejamos engañar por la lisonja de sus labios, por el disimulo de sus labios, es porque queremos. Porque ya hemos visto cuáles son sus obras. Las obras representan qué simiente tiene cada uno de nosotros. O sea, no podemos dejarnos engañar de esta gente. Porque son gente, como ya vimos al principio, que engañan con astucia. Amén. Y después obviamente terminan ejecutando la maldad que maquinan. ¿Dónde? Dentro de su corazón. Amén. Porque disimulan con sus labios, pero maquinan maldad en su corazón. Ahora, aunque su oído se cubra con disimulo, porque al parecer escuchan la palabra, al parecer pues hacen, usted sabe, como que están ahí recibiendo, pero dice que será descubierta en la congregación su maldad. ¿De qué manera? Con su obra. De una u otra forma, lo falso se tiene que acabar. La falsedad, una u otra forma, es descubierta. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, el árbol bueno no puede dar fruto malo, sino solo fruto bueno. Y el árbol malo no puede dar fruto bueno, solo fruto malo. Entonces, de un momento a otro, ese fruto malo, esa manzanita podrida, la vamos a llegar a ver por ahí. Y por ende nos vamos a dar cuenta quién es esta persona. Ahora bien, capítulo 6, 16 al 19. Porque dice que 7 abominaciones, capítulo 6 de Proverbios, 16 al 19, porque dice en el verso 25 que 7 abominaciones hay en su corazón. Vamos a ver cuáles son las 7 abominaciones, que todos conocemos este verso. Pero obviamente lo vamos a leer para, usted sabe, como dijo el pastor, es bueno retroalimentar nuestra mente, amén. Y entender que estas 7 abominaciones no pueden estar en nuestro corazón, porque si no, nosotros seríamos parte de los que tienen la simiente del maligno. Dice capítulo 6, verso 16 de Proverbios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, que acabamos de ver eso, las manos derramadoras de sangre inocente, que lo acabamos de ver también, como usted aborrece al hermano que tiene obras justas, porque sus obras son malas, ¿verdad? O perdón, el que hace tales cosas que tiene la simiente del maligno. Ahora, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las 7 abominaciones que tiene en su corazón aquel que disimula el odio con sus labios, aquel que tiene la simiente del maligno, aquel que pues lastimosamente se ha dejado contaminar por el diablo, que habla amigablemente, como el diablo lo hizo con Eva. ¿Cómo le habló? Amigablemente. No, Eva, Dios no ha dicho eso. Lo que Dios sabe, que si comes del árbol no vas a morir, simplemente que serán igual a él, que sabrán el bien y el mal y que tendrán conocimiento de la sabiduría y todo lo demás. ¿Cómo le habló? Amigablemente. Tanto que Eva después terminó viendo codicioso aquel fruto hasta que se lo comió. Recuerde que la simiente del maligno, la simiente de la serpiente es el mismo Satanás, la que se le apareció a Eva en el huerto del Edén. Entonces tenemos que cuidarnos de estas personas, porque estas cualidades están dentro de su corazón, ¿verdad? Y de un momento a otro se van a manifestar y nos pueden dañar. Amén. Ahora dice Salmo 58.2. Vamos para Salmo 58.2. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. No se me aburra, mi amado, que la enseñanza, la verdad, a mí me parece muy edificante. Amén, aleluya. Tenemos todo, ¿verdad? Amén. Salmo 58.2 dice así: antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Óigase usted. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Por más hábil que el cantador
que el encantador sea. Dice que se descarriaron ¿desde dónde? Desde la matriz. Pareciera que contradice lo que yo dije al principio, a que Caín no venía descarriado desde la matriz. Aquí entra lo que es la presciencia de Dios, no la presencia, sino la presciencia, que esto es lo mismo, la omnipresencia de Dios, que Él sabe el principio y el fin de todas las cosas. El punto aquí es que Dios conoció a los impíos desde que estaban ¿dónde? En su matriz. Y Dios sabe que desde ahí ya venían descarriados, porque ellos iban a inclinarse ¿a dónde? Hacia el mal. Porque si no contradijera lo que dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿verdad? Entonces Jehová no va a poner un fruto con simiente de maligno en el vientre de una mujer, sino que Él conoce lo que ese fruto que van a hacer de su vientre será en el caminar que vaya creciendo y cuando Él pueda tomar decisiones. Amén. ¿Verdad? Entonces a esto se refiere el salmista cuando dice que se descarriaron desde el vientre, hablaron mentiras desde que nacieron. Porque un niño no habla cuando nace, ¿o sí? Janita acaba de nacer hace 3-4 meses y ella no habla todavía. Entonces desde llevar todo al contexto de lo que venimos hablando para entenderlo. Amén. Aquí entra la presencia del Señor, el prognosco en el griego, que es el conocimiento anticipado. Aleluya. Dice también que tienen veneno como la serpiente y son como el áspid que cierra el oído y no oyen al encantador, por muy bueno que el encantador sea. Ahora, venimos hablando que la serpiente antigua, obviamente Satanás, y la simiente de él viene trascendiendo en todas estas personas que tienen estas cualidades, ¿no? Dice que cierran su oído a la voz de ¿quién? Del encantador. Lo traemos al ámbito espiritual. Son personas que cierran su oído ¿a qué? A la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer, ¿con quiénes? Con los fariseos, que no podían oír la palabra del Señor. Por muy que encantador, por muy bueno que sea, el encantador, Cristo es el mejor predicador que ha pisado esta tierra. Y ni a Él lo pudieron oír. O sea que la gente que tiene la simiente del maligno nunca nos van a oír por mucho que les prediquemos. Obviamente, el Señor nos deja la enseñanza porque los conozcamos quiénes son. ¿Me entienden? Así que la gente que usted vea que por más que usted por la Biblia le muestre que está en un error y no quiere aceptarlo y sigue en su vida corrompida, ese tiene la simiente de él y nunca lo va a oír. Ya no siga perdiendo su tiempo. Deja al necio en su necedad. Vamos al último punto y tengo 8 minutos, gloria a Dios, con este termino. Las personas, dice, que tienen la simiente del maligno no se arrepienten de su maldad. Por tanto, son impíos desechados por Dios y expulsados de su presencia y están destinados a caminar errantes. Vamos a leer en el versículo 8 del capítulo 4 y si quieren no me acompañen, quédese ahí, yo se lo voy leyendo, se lo presten atención para que vea la cualidad esta de cómo son estas personas que no se arrepienten. Por tanto, son desechados por Dios por no arrepentirse de su maldad. Obviamente no hay arrepentimiento en ellos porque no oyen la palabra del Señor, ¿no? Como le dije, todo viene enlazado punto por punto. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando allá en el campo, Caín se levantó junto a su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Tuvo la oportunidad de arrepentirse y no la tomó, sino que siguió encubriendo su pecado y mintiendo, diciendo que no sabía dónde estaba su hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Jehová lo sabe todo, mi amado. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dice, y él le dijo, el 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, oiga, en vez de arrepentirse, le reprocha a Dios. Oiga lo que le dijo, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, él no lo está reconociendo, él está reprochando porque él no se arrepintió de su maldad. Él tuvo la oportunidad y dijo, yo no sé quién, yo no sé dónde está mi hermano, no, yo soy su guarda, o sea, su guardia. Yo soy el que lo cuido a él acaso. ¿Me entiende? Y después dice todavía, reprochando a Dios, grande, dice, es mi castigo para ser soportado. Dice, o sea, me estás castigando, en otras palabras, más de lo que yo mereciera ser castigado. Y dice en el verso 14, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que
le hallara. ¿Por qué? Porque primeramente lo mandó a ser errante en la tierra y a lo que él estaba acostumbrado, que el fruto de la tierra, él se mantuviera. Dice que la tierra cuando él cultivara no le iba a dar la misma fuerza, o sea, el mismo cultivo que le daba al principio, sino que iba a ser errante en la tierra. Ahora, la palabra hebrea traducida por errante evoca no solo la vida nómada, sino también la situación del que se encuentra extraviado y sin camino. Recordemos que el único camino es ¿quién? Cristo. Y el que no tiene la simiente de Cristo no tiene ningún camino a seguir. Ahora, dice, como la oveja perdida en el desierto, está extraviado y sin camino, como la oveja perdida en el desierto, vagar o desaparecer, y se van obviamente a burlar de él, que fue lo que Caín le dijo: cualquiera que me encuentra me va a matar, y esto que lo otro. Obviamente la persona errante puede ser burla de los hombres, por decirlo en el contexto que Caín está exponiéndoselo al Señor. Ahora, también es vagabundo, también es un impostor o guía errado o engañador. O sea, estas personas que tienen la simiente del enemigo, no solo ellos son errantes, sino que son guías errados. O sea, que llevan otras personas, ¿por qué? Por el mismo camino. Y esto lo vemos nosotros con la simiente del maligno. O sea, lo vemos ya en quienes, en personas que trascendieron muchos años después, que nacieron, muchísimos años después que Caín había muerto, pero seguían con la misma conducta. Porque los que tienen esa simiente van dejando sus semillas por ahí, y se muere uno y va quedando el otro, y por ahí van. Llegan a un lugar, siempre la semilla del maligno por allá también, a través de esos que ya andan infectados del diablo por dentro, y eso se sigue moviendo. Ahora, por ende se hacen impostores, por eso se hacen guías errados. Amén. Ahora, y engañadores. Vamos a Judas 1, verso 11, y después de ahí vamos a ver otro versículo y ya con esto terminamos. Amén. ¿Han entendido la enseñanza, mis amados? Sí, amén. Amén. Sí, lo he visto bien atento realmente, eso me gusta. Aleluya. Gloria a Dios. Judas capítulo 1, verso 11. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas a vuestros ágapes. ¿Quién es esto? Los que han seguido el camino de Caín, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, estos no dejan que nadie los pastoree. Recuerde que el que apacienta es el pastor. Pero los que tienen la simiente de Caín, la simiente del maligno, se apacientan entre ellos mismos. Estos lastimosamente no se dejan pastorear de nadie, porque no escuchan la palabra de Dios. Recuerden lo que venimos viendo anteriormente. Dice, nubes sin agua. O sea, personas, como dice la palabra, llevadas de acá por allá por los vientos. Recuerden lo que dice la palabra, que son llevados por todo viento de doctrina, porque tienen la simiente del maligno, creen lo que escuchan, pero nunca creen la palabra del Señor. Amén. Ahora, porque las doctrinas erradas siempre van a acomodar su carne y van a acomodar los deseos del maligno del corazón del hombre, Cierto. ¿verdad? Sí. Ahora, dice, llevadas de acá por allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, Amén. 2 veces muertos y desarraigados. Los árboles otoñales, aquí todos vemos el otoño, aquí las 4 estaciones son bastante visibles. Todos sabemos qué pasa en el otoño con los árboles, ¿no? Sí, amén. Dice árboles otoñales sin fruto. Así son las personas que tienen la simiente del maligno. Recuerde que una palabra que ¿cómo se llama? Que salía como sinónimo de ensañar, era ¿qué? Seco. Era seco o consumido o consumir. Entonces son ¿qué? Como los árboles otoñales, son secos, no tienen fruto, no tienen agua viva por ningún lado. O sea, el fruto del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? O sea, no tienen los ríos de agua viva por dentro, son personas secas, no tienen al Señor. Ahora, 2 veces muerto y desarraigado. ¿Por qué 2 veces muerto? Porque el que anda en pecado está muerto en sus delitos y sus pecados. Y a la condenación eterna se le llama la muerte segunda. Entonces son 2 veces muertos y desarraigados. O sea, personas que lastimosamente han sido desarraigados de la gloria del Señor. Amén. Amén. Dice verso 13, fieras ondas del mar. Las fieras ondas obviamente se está refiriendo a las olas grandes del mar.
Te ve que vienen con gran ímpetu desde allá, se ven hermosas y todo, pero oiga lo que dice el verso: tiene fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. O sea, vienen grandotas allá en lo profundo, cuando vienen a la orilla, la pura espuma. Y en esa espuma, ¿qué dejan? Si encuentran basura por el camino, todo lo que es basura lo que dejan en la orilla. Lo mismo es lo que esta persona que tiene la simiente del maligno sale de su boca. O sea, por muy bonito que se vea, o sea, se espuma su propia vergüenza. O sea, lo que sale de su boca es lo que la ola saca a la orilla cuando termina por allá, que es basura literalmente. O sea, se lo explico, si usted puede investigar qué es la fiera onda del mar y a qué se refiere ese texto. Cuando la fiera onda se espuma su vergüenza en la orilla, usted va a denotar que ahí, en cualquier información, creo, en cualquier fuente, tal vez hayan fuentes erradas, pero la mayoría de fuentes le tiran eso mismo, que es la basura que dejan en la orilla, lo que el texto se está refiriendo. Ahora dice, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea, esta gente ya tiene su lugar reservadito, reservación sin pagar. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, por eso son maestros cerrados, dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estas personas ya tienen su lugar reservadito. Son cualidades de los que tienen la simiente del maligno. Terminamos con Isaías 57:20 y Proverbios 28:1. Vamos a Isaías 57:20 primero. Amén, aleluya. Yo sé que tuvo un poquito no, pues si una hora, un minuto ha pasado nomás. Estamos bien con el tiempo. Amén. 57:20 Amén. de Isaías. ¿Tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, usted sabe, las aguas se alborotan y arrancan toda la suciedad que hay, el agua se pone sucia. De la misma manera son estas personas que tienen la simiente del maligno. No pueden estarse quietos, obviamente por todo lado andan destilando su cieno y su lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Proverbios 28:1. Y con esto concluimos. Vamos a leer aquí 4 versículos. Aleluya. 28:1. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mira, estas personas, obviamente cuando uno dice huir, pues sale corriendo y esto que lo otro, ¿no? Pero si lo traemos al ámbito espiritual, nos damos cuenta que estas personas con esta cualidad, todos se lo toman para ellos. Tal vez uno ni sabe que tiene la simiente del maligno, Sí. pero obviamente por eso dice que serían expuestos en la congregación, porque la palabra discierne los pensamientos del corazón del hombre y las malas intenciones del corazón del hombre. Amén. Y recuerda que leímos en los proverbios que ellos maquinan 7 abominaciones en su corazón, Cierto. ¿verdad? Entonces son expuestos y por ende esta gente escucha la palabra y sale a la defensiva. Sí. Toda la vida están huyendo de la verdad. Amén. Más el justo está confiado de como un león, están predicando de lo que tiene la simiente del maligno, pero el que tiene la simiente de Cristo, que justo es el que se está tranquilo y dice: wow, tengo que tomar esa palabra, tengo que estar pendiente con esta gente. No está a la defensiva porque sabe que es del que están hablando. Amén. Pero el impío, sin que lo señalen, ese rapidito a la defensiva está huyendo del mensaje que están predicando. Lastimosamente. Ahora, verso 5, ahí mismo. Del capítulo 28, verso 5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ahora vamos al verso 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Aquí está hablando obviamente del hombre que tiene dinero, ¿no? Pero recuerde que toda obra perversa tiene aquel que tiene celos y contención. ¿En dónde? En su corazón. Santiago lo vimos al principio. Y por ende tiene toda obra perversa. Pero mejor es el pobre de que el espíritu como nosotros, que somos íntegros delante de Dios. Eso lo dice la palabra, que el de pobre espíritu verá el reino de Dios. Obviamente es mejor que nosotros seamos pobres de espíritu, íntegros delante de Dios,
porque es mejor que aquel que tiene perversos caminos. Verso 9, y con esto terminamos. Y si no se grabó nada de la enseñanza, por favor escribe este versículo, táchelo ahí, grábeselo, apréndaselo. Porque este verso, Dios mío, si nosotros como iglesia no entendemos este versículo, de verdad que estamos malísimos. Leamos este verso juntos, dice, el verso 9. Aleluya. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Óigase bien, la decisión es suya. Este verso define que la decisión es suya de apartar su oído de la ley de Dios o quedarse ahí escuchando. Ya vimos en las cualidades de los otros que no escuchan la palabra de Dios porque no son de Dios, ¿verdad? Pero es porque ellos decidieron apartar el oído. O sea, el verso está claro, 28:9 de Proverbios. El que aparta su oído de la ley para no escucharla, su oración también es abominable. O sea que el que no quiere escuchar palabra de Dios y aparta su oído de escuchar la palabra de Dios, es su oración asquerosa delante de Dios, porque no significa la palabra abominable en el hebreo, asquerosidad. Entonces, o abominación. Se escucha feo, pero ese es el significado de la palabra. Yo estoy explicando la Biblia, ¿verdad? No es verdad que yo tengo fin de ofender a alguien de ninguna manera. Estoy explicando lo que significa. Para que entendamos la magnitud del problema, es no dejar nuestro oído presto a escuchar la ley del Señor. Así que póngase de pie, mi amado, esta ha sido la enseñanza que el Señor me ha entregado, y así dejo el tiempo con nuestro pastor. Amén. Espero que haya sido de mucha edificación, porque créanme que para mí ha sido de muchísima edificación. Amén. Aleluya. Estamos con nuestro pastor. Amén. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Dios nos habla y nos corrige a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Así que vengamos en palabra de oración y démosle gracias a Dios porque Él es bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Padre amado, que